también Esta por darnos, conferencia comenzará a grabarse. bien, por darnos también la oportunidad de explicar un poco un tema como es el acceso a la administración y al acto público, sobre el que hay muchas cosas que se dan por habidas, hay muchos bulos, muchas fake news de estas, ¿no? Que circulan por ahí relativa a los temas de acceso a la administración y tal. Bueno, yo soy, como ha dicho Iluminada, soy el secretario general del IVAP, y el IVAP es el acrónimo del Instituto Vasco de Administración Pública. Nosotros somos un organismo autónomo del gobierno vasco que se dedica pues, a varias cosas, ¿no? Nos dedicamos al impulso y a la normalización del uso del euskera. Entonces, somos el órgano encargado de acreditar los perfiles lingüísticos, luego hablaremos de ellos, de potenciar la formación para el conocimiento del euskera, la formación lingüística, también los encargados de todas las traducciones oficiales, tenemos todas las traducciones al boletín. Bueno, esa es una de las áreas, ¿no? También otra área es la del asesoramiento e investigación en materia jurídico-administrativa y de mejora de la gestión. Y por fin hay otra que es más relacionada ya con recursos humanos, como son la selección y la formación. En estos dos campos, en selección y formación, nosotros gestionamos directamente todos los procesos selectivos del gobierno vasco y colaboramos con procesos selectivos de la administración local, o sea, de ayuntamientos, de diputaciones, de Osakidetza, de la Ertzaintza. Es decir, en el ámbito de la comunidad autónoma, pues, la gran mayoría de los procesos selectivos para el acceso a la administración que se producen. Bueno, entonces, por empezar un poco desde el principio, o yo tal como he planteado un poco esta intervención, es vamos a hablar un poco al principio de lo que es la administración pública. Vamos a ver un ejemplo de cómo se estructuran los puestos de trabajo, en este caso concreto en el gobierno vasco, pero es muy parecido en todas las administraciones. Pueden cambiar algunos nombres, pero el esquema es muy similar. Y después hablaremos ya concretamente de cuáles son los pasos de un proceso selectivo típico, con qué tipo de pruebas os podéis presentar, qué es lo que se tiene en cuenta en un proceso selectivo, y hablaremos también de la situación actual. ¿En qué situación actual nos encontramos en nuestra comunidad? ¿Qué perspectivas podemos tener de cara a corto o medio plazo de acceder a la administración? Bien, espero que se ve la pantalla. Bueno, ahí os he querido representar de alguna forma los niveles de la administración. La administración local, que es la más cercana al ciudadano, el ayuntamiento, el municipio, por así decirlo. En nuestro caso, la administración foral, que sería la de las diputaciones, la administración autonómica, en este caso, del gobierno vasco, la administración estatal a nivel del Estado de España, y la administración europea, a nivel de la Unión Europea. Son las que nos atañen. Todo lo que vamos a hablar y todos los procesos son muy similares en la administración estatal, autonómica, foral y local. No así en la administración europea. Al final comentaremos algunas peculiaridades, porque también puede ser un campo importante donde podéis encontrar vuestro futuro en el acceso a la administración europea. Bien, lo primero que tenemos que plantear es de qué es la administración pública. Y la podemos definir a la administración pública como el conjunto de organismos que reciben del poder político la competencia y los medios necesarios para la satisfacción de los intereses de la ciudadanía. Es decir, nosotros elegimos a nuestros representantes políticos, y los representantes políticos, para llevar a cabo sus programas, sus previsiones, se dotan de lo que es la administración pública. La administración pública, que tiene una serie de recursos humanos y recursos materiales. Pero básicamente, y me gustaría que os quedéis con esta idea, de que la finalidad principal de la administración es satisfacer las demandas de la ciudadanía, tanto en el ámbito sanitario como en el educativo, de seguridad, asistencial, etcétera.
Así como decimos que una empresa privada puede tener como finalidad la de ofrecer un producto que le genere beneficios y que, lógicamente, una empresa privada no puede vivir si pierde dinero continuamente, en la administración pública el objetivo último no es el de la obtención de beneficios económicos, sino al revés, partiendo de unos presupuestos, dar los mejores servicios posibles a la ciudadanía. Entonces, un concepto importante que hay que tener, desde mi punto de vista, para trabajar en la administración pública, es el concepto de servicio público. Es un concepto que tienen o deberían tener, por lo menos, la mayoría de los funcionarios, la mayoría de los empleados públicos. Porque tenemos que saber en todo momento que la finalidad última del empleado público siempre es dar un servicio público, dar un servicio a la ciudadanía. ¿Por qué trabaja en la administración pública? Bueno, de muchos es conocido algunas de las características, ¿no? Desde luego es un empleo estable. Es un empleo estable en el momento en que se adquiere la condición de funcionario o personal laboral fijo, pues bueno, a no ser que hagas una cosa muy gorda, pues normalmente es un empleo estable. Siempre se pueden dar situaciones donde haya algún tipo de falta grave o muy grave que conlleve la expulsión de la administración pública. Pero bueno, en principio, desde luego es mucho más estable que el que podamos encontrar en una empresa privada. Es un ámbito donde tenemos los derechos laborales de alguna forma reconocidos. La cotización a la seguridad social, igualdad salarial de hombres y mujeres, capacidad o posibilidades de formación, de promoción, de movilidad. Nosotros damos cuenta que en el trabajar en una administración tipo gobierno vasco con 4.000, 5.000 empleados públicos, pues claro, las posibilidades de promoción o de cambiar de trabajo pues son muy grandes, ¿no? Tú puedes empezar a trabajar en un departamento determinado, en un área determinada y pasado un tiempo pues presentarte a un proceso de movilidad interna de los que hay regularmente en la administración y trabajar en otro área totalmente distintas. Puedes empezar a trabajar con temas de turismo y a los 4 o 5 años pues especializarte en temas de pesca y trabajar en otro tipo de situaciones. Esto es para mí también una de las ventajas importantes. Y luego la posibilidad de formación continua que siempre tenemos en la administración. Bien. Vamos a ver cómo se estructura el empleo dentro de una administración. En este caso sería dentro del gobierno vasco. Voy a ver si puedo hacer esto un poco. Vale. Los puestos de trabajo se estructuran en lo que nosotros denominamos cuerpos. Entonces hay cuerpos generales y cuerpos especiales. Los cuerpos generales se encargan de realizar funciones vinculadas a la actividad administrativa. Son funciones más generalistas: tramitar, gestionar, ejecutar, asesorar, inspeccionar. Y los cuerpos especiales ya realizan funciones o trabajos que están más relacionados con el conocimiento específico propio de una profesión o de una titulación. Vamos a ver. Dentro de los cuerpos generales está el cuerpo superior de la administración, cuerpo de gestión administrativa, que aquí para acceder a estos cuerpos se pide el título universitario de grado, cualquier título universitario de grado. Aquí no se pide uno específico, sino cualquiera. Y ya digo que estos hacen fundamentalmente labores de gestión. El cuerpo administrativo y auxiliar de la administración, que son ya con más tareas administrativas, y se piden títulos de técnico, que es la antigua formación profesional de primer grado o de bachiller, y para el cuerpo de auxiliar, pues título graduado en educación secundaria. Y después hay un último colectivo que es la agrupación profesional de personal de apoyo, donde se pide simplemente el certificado de escolaridad o una aptitud profesional determinada. Estos son, pues eso, el conserje, el bedel, un poco las personas que están en ese tipo de funciones. Y los cuerpos especiales, que son los que ya están vinculados a un tipo de titulación concreta, pues bueno, tenemos el que a nosotros más nos interesaría, sería el cuerpo superior facultativo del grupo A.
Entonces, en este cuerpo superior facultativo, que decimos de los cuerpos especiales, las funciones están ya relacionadas con una serie de estudios específicos. Y en este cuerpo hay una serie de escalas. Entonces, hay en total 28 escalas. Una de ellas es la escala de economía y empresa, que tiene las funciones, y para acceder a esta escala, lógicamente hay que tener la titulación. Hay otras escalas a las que también los economistas podrían acceder, como es la escala de estadística y análisis de datos, y también a la de archivo, biblioteca y documentación, y luego otras que están relacionadas ya con el mundo del euskera, pero que no están cerradas a ninguna titulación concreta, como son la normalización lingüística y la traducción. ¿Qué tipos de puestos tenemos en la escala de economía y empresa? Pues bueno, en este momento existen en el gobierno 163 dotaciones, es decir, 163 puestos de trabajo para desempeñar por economistas. Si veis aquí, el más común es el de auditor, que hay 16 puestos de trabajo, pero bueno, técnico de control financiero, aquí habría 13, técnico de contabilidad 10, técnico de promoción y competitividad 10, o sea, existe, es un puesto bastante transversal a nivel de la administración. Está en muchos departamentos presente con muchos puestos diferentes. Y para acceder a esta escala, pues sería necesario tener titulación de economía financiera y actuarial, finanzas y contabilidad o administración y empresa. Antes, hasta el año pasado, existía una escala de economía y otra escala de empresa, que estaba dando muchos problemas porque los licenciados en ciencias empresariales no podían acceder a la de economía y al revés, ¿no? Bueno, al final se han unido las dos y se admiten las dos titulaciones en la escala. Vale. Bueno, si nos hemos hecho una idea general de cómo están organizados los puestos de trabajo, os vuelvo a repetir, son cuerpos generales que simplemente se dedican a labores de gestión y tramitación y solo hace falta una titulación genérica para trabajar y vale cualquier titulación, y los cuerpos facultativos que están ya, los cuerpos especiales facultativos que están relacionados con una titulación concreta. En este caso puede ser economista, veterinario, médico, psicólogo, etcétera. Vale, entonces, si yo estoy interesado en acceder al empleo público, ¿qué tengo que saber? Bueno, en primer lugar, que todos los procesos selectivos están, de alguna forma, tienen que estar marcados o han de respetar una serie de principios que están ya consagrados en la Constitución, como son la igualdad, el mérito, la capacidad y la publicidad. El principio de igualdad supone que todo el mundo debe poderse enfrentar en igualdad de condiciones a un proceso selectivo, de tal forma que si alguien tiene algún tipo de discapacidad, bien sea, pues bueno, pues tiene problemas auditivos, pues estamos obligados a ponerle un intérprete o darle todas las instrucciones por escrito, o un intérprete de lenguaje de signos. Si tiene problemas de movilidad, las pruebas deben realizarse en un lugar donde no haya barreras arquitectónicas. Por supuesto, no se puede discriminar a nadie, ni por su lugar de origen, ni por su religión, en absoluto. El mérito y capacidad, o sea, cuando estamos hablando de que los procesos selectivos deben estar también regidos por el mérito y la capacidad, estamos diciendo que lo que debe primar es la capacidad que demuestren los aspirantes en el proceso selectivo o los méritos que hayan podido acumular. Entendemos como méritos pues todo lo que es el currículum vitae, todo lo que es la formación que hayan tenido, la experiencia que hayan tenido, las publicaciones si se han publicado algo, etcétera. Todo esto debe ser tenido en cuenta a la hora de realizar los procesos selectivos. Y por último, la publicidad. Antiguamente, o sea, yo me acuerdo en los años 80, en muchos casos, en los ayuntamientos, pues consideraban que cumplían el principio de publicidad simplemente con poner en el tablón de anuncios del ayuntamiento que había un puesto de trabajo. Lógicamente, ese tablón de anuncios solo lo leían la gente del pueblo y solo se presentaba la gente del pueblo, ¿no? O sea, ahora ya con la publicidad, con
con las webs, con los medios de comunicación, con Internet y tal, ahora todo el mundo ya se publica, no ya solo en el boletín que se debe publicar, en el boletín bien del País Vasco, bien en el boletín del territorio histórico, sino que bueno, hay cantidad de webs y cantidad de herramientas para buscar empleos de trabajo en todos los sitios, aunque sea el ayuntamiento más pequeño. Vale. Entonces, tenemos claro que tenemos que cumplir esa serie de condicionantes constitucionales a la hora de hacer un proceso selectivo. ¿Cómo son los sistemas de selección? Bueno, en la administración hay 3 sistemas de selección. El sistema de oposición, de concurso y de concurso-oposición. El sistema de oposición es una serie de exámenes que es una especie de carrera de obstáculos, ¿no? Hay una serie de exámenes que hay que ir superando. Si tú superas el examen, continúas en el proceso. Si no lo superas, pues quedas fuera. Luego hay otro examen, lo mismo, otro examen, hasta que al final los que han superado todos los procesos, todos los exámenes, quedan en una lista ordenados por puntuación y los que más puntuación tengan son los que entran, ¿no? El concurso es un sistema por el cual no hay exámenes, sino que lo que se tiene en cuenta son lo que llamamos antes los méritos. Se tiene en cuenta básicamente la experiencia y la formación de las personas que quieren presentarse a un determinado puesto de trabajo. Luego también se pueden tener en cuenta otra serie de cosas, como puede ser la docencia, las publicaciones que una persona haya podido tener, la participación en mesas redondas, en conferencias, etcétera. Bueno, generalmente se especifica claramente qué es lo que se va a valorar y los puntos que van a tener. Por el sistema de concurso se convocan muy poquitas plazas. El sistema concurso-oposición, como su nombre dice, es el que aúna los dos sistemas. Hay una parte de exámenes y otra de valoración de méritos, ¿no? Decía que por la fase de concurso se convocan muy pocas. Lo normal es por concurso-oposición o por oposición. ¿Por concurso qué se puede convocar? Bueno, pues en algunos casos los puestos de docentes en la universidad suelen ser por concurso, ¿no? A un catedrático no le vamos a hacer un examen a ver si sabe de una materia, se supone que la conoce. O, por ejemplo, un caso en que queramos contratar un investigador en un centro de investigación de la administración. No le vamos a preguntar a un biólogo de reconocido prestigio, con prestigio internacional y que ha podido tener varios premios internacionales y tal, y lleva muchos años trabajando, no le vamos a sentar a hacer un examen. Entonces, se considera pues un poco... en este caso, en este ejemplo que os pongo, pues se han podido presentar 2 o 3 personas, todas con una trayectoria. Entonces lo que se analiza es la trayectoria de cada uno de ellos y el que parece más adecuado es el que se selecciona. En vuestro caso, os vais a encontrar habitualmente o bien con el sistema de oposición o bien con el sistema de concurso-oposición. Bueno, ¿con qué tipo de pruebas nos encontramos en el proceso de selección? Nos podemos encontrar con este tipo de pruebas. En primer lugar, las pruebas de conocimientos. Son lo que llamamos las pruebas teóricas. Es una prueba destinada, como os he puesto ahí, a evaluar los conocimientos teóricos sobre un área concreta, que normalmente viene especificada en un temario. Es decir, cuando se publica la convocatoria de un proceso selectivo, generalmente se vincula a una relación de temas, que es lo que llamamos temario. Y luego este ejercicio teórico suele hacer referencia o se hace referencia a los conocimientos que se tienen sobre ese temario. Básicamente, si vosotros presentáis a puestos de economistas, los temarios serían sobre economía, pero luego también sobre una serie de aspectos que son comunes en toda administración, como son temas de derecho administrativo, de estatuto de autonomía, de ese tipo de cosas que, bueno, que todo el mundo, provenga de la rama que provenga, pues bueno, tiene que tener unos conocimientos, aunque sea básicos, ¿no? Sobre esas materias. ¿Cómo puede ser estos ejercicios de las pruebas de conocimientos? Bueno, pues lo más normal que sea un cuestionario de preguntas, donde hay 4 o 5 alternativas y hay que marcar la correcta. También nos podemos encontrar con pruebas abiertas de desarrollo, de hábleme usted de este tema, o pruebas de respuesta corta. Y después
últimamente, bueno, conocimientos informáticos. Los conocimientos informáticos últimamente ya no se hacen pruebas de conocimientos informáticos y lo que se suele solicitar es la acreditación mediante IT Chartelas, que no sé si conocéis lo que es. Vamos a ver si esto me funciona. Vale, espero que estéis viendo esta página. La IT Chartela, bueno, creo que os lo he puesto en euskera, os lo pongo en castellano, es un certificado de uso de tecnologías de información. Entonces, esto se puede obtener en cualquier caseta UNE del País Vasco y normalmente ya no se pide a la gente que haga un examen, sino se le dice, oiga, usted presénteme la IT Chartela, vamos a ver. Aquí vamos a ver las certificaciones que hay. Pues eso, me interesa la de Ofimática 2003, de nivel básico, o Word 2010 de nivel avanzado. Y esto es lo que ahora se está pidiendo. Entonces, si yo estuviera interesado en participar en un proceso selectivo de la administración, pues bueno, me preocuparía por buscar, de sacarme las IT Chartelas, pues las últimas que hay, ¿no? Las del 2010, del Word, pues nivel básico, nivel avanzado. Esto consiste en apuntarte en un caseta UNE, pides cita, yo creo que por aquí, mira, aquí se puede hacer la demo del examen, aquí está el listado de centros, plazas disponibles, bueno, se solicita un día, una hora, vas al caseta UNE y haces la prueba. Y si la pruebas, pues ya tienes el certificado de la IT Chartela, que pues bueno, te puede dar puntos en un proceso de evaluación de méritos, o en algunos casos puede ser hasta excluyente, es decir, el que no tenga esta IT Chartela, pues no puede participar en el proceso. ¿De acuerdo? Sí, no sé si alguien decía algo. Bueno, ejercicios de evaluación de conocimientos de idiomas también se pueden realizar, aparte de lo que puede ser el euskera, pues bueno, en algunos casos se pueden pedir conocimientos de inglés, conocimientos de francés, etc. Vale. Esto en cuanto a las pruebas teóricas. Pero además de tener conocimientos teóricos sobre una materia, hay que demostrar también que se sabe hacer. O sea, es decir, que yo sé aplicar esos conocimientos a situaciones concretas. Y estas son las pruebas que solemos denominar prácticas. Es una prueba destinada a evaluar la capacidad de resolución de supuestos relacionados con los contenidos del puesto objeto del proceso selectivo. Normalmente, este tipo de pruebas puede ser un práctico de ejecución donde te dicen, se simula la situación del trabajo y te plantean una situación que tú puedas resolver bien mediante el ordenador o bien generalmente con conexiones a internet, etcétera. Pero esto es difícil debido a que siempre se presenta mucha gente a todos estos procesos y lo normal es que sean prácticos escritos, donde se nos plantea por escrito una situación relacionada con un problema que nos podamos encontrar en el trabajo y se nos hace una serie de preguntas sobre esa situación. Bien, las pruebas teóricas y prácticas sería lo que más a menudo nos vamos a encontrar siempre en un proceso selectivo. Aparte de eso, en algunas ocasiones nos podemos encontrar también con pruebas de aptitudes, que son las famosas pruebas psicotécnicas, que mucha gente parece que les tiene terror. Esto es muy sencillo, o sea, las aptitudes son pruebas destinadas a evaluar capacidades de los candidatos que se pueden considerar relevantes para el desempeño de un puesto. En algunos casos, pues podemos considerar relevante la aptitud verbal o la aptitud numérica o la inteligencia general o la aptitud mecánica. O sea, hay una serie de aptitudes que pueden ser evaluadas porque son importantes para el desempeño de un puesto. Y esto se hace generalmente mediante la aplicación de test psicotécnicos. Los test psicotécnicos, un par de cuestiones, generalmente están diseñados para evaluar el nivel de capacidad de un candidato en relación con una muestra de referencia. Es decir, cuando un titulado superior se presenta a una prueba psicotécnica y dice, joder, yo he sacado muy mala nota en la prueba psicotécnica, pues debo ser tonto y tal, y sin embargo he hecho una carrera. No, vamos a ver, la nota que una persona obtiene en una prueba psicotécnica es en relación con la población que tiene iguales estudios que él. Es decir, sea un economista
en una prueba de aptitud numérica saca sobre 99, sobre 100, saca 45, supone que está en la media, o 50, que está en la media de los conocimientos matemáticos de los economistas, no de la población en general. La población en general estaría más por encima. Pero bueno. Y los test lo que hay que hacer es abordarlos con tranquilidad, consiguiendo, sin atascarse demasiado en la resolución de un ítem, que si no sale lo mejor es saltarlo y pasar al siguiente, y conseguir el ir lo más rápido posible sin equivocarse, eso sí. Bien, ¿con qué más podemos encontrar? Con características de personalidad. Bueno, esto ya es lo que mide la predisposición a actuar de una determinada manera, ¿no? Vale, esto vosotros no os vais a encontrar con este tipo de pruebas. Generalmente en la administración solo se utilizan pues, para puestos muy concretos como son la policía municipal, la Archaña o los bomberos, ¿no? Pues son personas, bueno, en el caso de los policías, que les vamos a dar un arma y que mínimamente pues debemos valorar si están medianamente equilibrados, ¿no? Y no se van a liar a tiros por ahí con el primer problema que tengan. Pues son puestos muy acotados. Y después también nos vamos a encontrar con la acreditación de perfiles lingüísticos. Los perfiles lingüísticos son el nivel de conocimientos que tiene una persona y se evalúan cuatro grandes áreas. La expresión oral y escrita y la comprensión oral y escrita. Entonces, en base al nivel que des en cada una de esas áreas, pues se tiene un perfil lingüístico diferente. Estos perfiles lingüísticos ya desde hace unos años se han equiparado al marco de referencia, al marco común europeo de referencia para las lenguas, que sabéis que es un marco que establece una clasificación para todas las lenguas, y hasta el nivel C2, que es el más alto. El nivel C2 sería el perfil lingüístico 4 nuestro, o el nivel 4 de AVE, y luego estaría el perfil. Nosotros tenemos en la administración 4 perfiles lingüísticos. Todos los puestos de trabajo tienen perfil lingüístico. Una pregunta recurrente es, si no se sabe euskera, ¿se puede trabajar en la administración vasca? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque aunque todos los puestos tengan un perfil lingüístico, y yo accedo a un puesto con un perfil lingüístico, luego hay otro concepto clave que es la fecha de preceptividad. Es decir, la fecha en que hay que cumplir ese perfil lingüístico. Entonces yo puedo acceder a un puesto que tenga perfil lingüístico 3, no sé nada de euskera, pero esa fecha todavía puede que no exista o existe y es dentro de 5 años, ¿no? Bueno, pues entonces yo dentro de 5 años me tendré que preocupar de dar el perfil, o si todavía no existe, pues todavía no me tendré que preocupar, ¿no? En cualquier caso, es raro, muy raro. Yo no conozco ningún caso. Alguno ha salido en el periódico, sale hace tiempo, de una persona que le habían removido porque del su puesto de trabajo porque no daba el perfil lingüístico y se había cumplido la fecha de preceptividad. Pero yo, desde luego, en el gobierno vasco no conozco ningún caso donde una persona que no tenga el perfil se le haya movido de su puesto de trabajo porque haya cumplido la fecha de preceptividad. Y luego otra cosa, una vez que tú accedas a un puesto de trabajo en la administración, tienes todas las facilidades del mundo para en horario laboral estudiar euskera, y si te lo tomas medianamente en serio, pues se puede sacar el perfil. Los puestos de economistas que os vais a encontrar son todos del perfil 3. El perfil 3 es como el título EGA de AVE, ¿vale? O perfil 4. Esos son los perfiles. Vale. Y estos son los tipos de pruebas con los que os podéis encontrar. Y después estaría la evaluación de méritos. La evaluación de méritos, como os he contado antes, pues se puede tener en cuenta la experiencia, se puede tener en cuenta la formación, se puede tener en cuenta las IT chartelas de las que he hablado, los conocimientos informáticos, se puede tener en cuenta pues, publicaciones que se hayan realizado, títulos que se tenga, aparte del título que te permite acceder al proceso selectivo, pues puedes tener otra serie de títulos que se pueden tener en cuenta. Todo eso viene claramente especificado en las bases de la convocatoria. Entonces, vamos a ver. Ya hemos visto lo que nos podemos encontrar, pero otro concepto importante son las bases de la convocatoria. Las bases de la convocatoria son el documento en el que aparece todo redactado, o sea, cuál es el proceso que se va a seguir, qué es lo que se convoca, qué requisitos deben tener, las personas, qué tipo de pruebas nos vamos a encontrar, etc. Las bases de la convocatoria siempre se publican
cuando son para procesos a nivel de la comunidad autónoma, en el boletín oficial del País Vasco, y si son de la administración local y foral, en el boletín del territorio histórico correspondiente, en el BOTA de Álava, en el boletín de Vizcaya o en el de Guipúzcoa. Entonces, es importante, y uno de los principales errores que cometen las personas que se quieren presentar a la administración es no leerse las bases de la convocatoria. Es muy importante leérselas, porque ahí aparece mucha información que luego, por desconocimiento, pues bueno, pues nos pueden provocar problemas. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos en las bases de la convocatoria? Primero, el objeto de la convocatoria. Es decir, ahí nos van a decir qué tipo de puestos se convocan, cuántos hay, en qué turnos, porque para acceder a la administración se puede acceder por lo que llamamos turno libre, que es el común, el general, y luego hay un turno de promoción interna que está reservado para personas que ya están dentro de la administración y que pueden promocionar, si cumplen los requisitos del puesto. Y luego dentro de cada turno, tanto el libre como promoción interna, siempre se guardan una serie de plazas para personas con una discapacidad igual o superior al 33%. ¿De acuerdo? Bueno, toda esa información la vamos a tener en el objeto de la convocatoria. Nos vamos a encontrar también, pues, cuál es la misión, las funciones del puesto, el nivel retributivo. Todo esto es importante, ¿no? Para saber realmente a lo que nos estamos presentando y qué es lo que vamos a tener que hacer si superamos el proceso selectivo. Un segundo apartado son los requisitos de los aspirantes, nacionalidad, edad, habilitación, titulación. Es decir, generalmente los puestos cuando son empleados públicos, están reservados a nacionales de la Unión Europea. Y en caso de laborales, el abanico es más amplio. Se pueden presentar también personas de Sudamérica o de otras nacionalidades. Pero este es un tema, es bastante complejo, el de la nacionalidad. Eso cada uno debería, si no tiene nacionalidad española, debería preguntar por su situación en particular. Bueno, la edad que mínima es de 16 años, luego la titulación que se requiere para presentarse a ese proceso selectivo y una cosa muy importante que es el momento del cumplimiento y de acreditación de requisitos. Generalmente se dice que todos los requisitos se deben cumplir en el plazo de presentación de solicitudes. Entonces, si me están diciendo que yo tengo que tener una determinada titulación y el plazo de presentación de solicitudes finaliza el 20 de junio y yo obtengo la titulación el 21 de junio, pues en ese aspecto la administración es implacable con la contabilización de los plazos. Los plazos son inamovibles y son lo que son. O sea, en ese momento hay que cumplir con todos los requisitos. O si dicen, bueno, yo me voy a presentar este proceso, piden la edad mínima de 16 años, pero yo tengo 15, pero bueno, cumplo 16 enseguida, el mes que viene. Pues bueno, podrás mentir en la solicitud, podrás decir, pero luego al final del proceso, antes de nombrarte funcionario, te van a pedir todos los papeles y como hay algún papel que no, usted no era titulado, no tenía esta titulación en el momento en que la tenía que tener, aunque la tenga después, pues se acabó, no hay nombramiento. O sea, en ese sentido, tener mucho cuidado siempre con los momentos de cumplimiento y el cumplimiento de los plazos. Otro aspecto importante que nos va a decir es la presentación de solicitudes. ¿Dónde se presentan? Ahora ya generalmente se hacen todas por internet, pero bueno, también puede haber espacios físicos, si hay que pagar tasas, dónde se pagan, cuál es la cuantía, etcétera. Y aquí os vuelvo a decir lo mismo. Si el plazo termina el 20 de junio, o sea, no vayáis el 21 de junio porque no vais a poder presentar la solicitud, ¿no? En una empresa privada te pueden decir, bueno, por un día no pasa nada y tal, ¿no? En la administración, por un día no, por un minuto pasa mucho, porque además ahora en el plazo de presentación de solicitudes se suele decir, el plazo acaba tal día a tal hora y tal hora es tal hora, a las 14 horas. Bueno, tú entras a las 14 y un minuto y ya no lo puedes hacer, ya no te admiten la solicitud. Otro aspecto importante que nos encontramos en las bases de la convocatoria es el tribunal calificador. El tribunal calificador es el órgano que controla todo el proceso. Es el que pone los exámenes, es el que decide en un momento determinado pues, sobre cualquier circunstancia que pueda ocurrir, es el que valora los méritos, etc. Y siempre se tiene que estar regido por el principio de imparcialidad. Si algún candidato opina que un miembro del tribunal calificador
le puede tener, por hablar mal y pronto, puede tener manía, puede tener cierta inquina hacia él por alguna cuestión que haya pasado en el pasado, le puede recusar perfectamente y si tiene razón deberá ser sustituido. Por supuesto, no puede haber ningún familiar entre los aspirantes y entre los aspirantes, un miembro del tribunal calificador no puede tener ningún familiar entre los aspirantes. Bien, el de la profesionalidad, lógicamente deben saber de qué, del proceso que están seleccionando, deben ser profesionales de la materia. Y luego también se ha incorporado ya en los últimos años el de la paridad. Debe haber representación equilibrada de géneros en los tribunales calificadores. Otro aspecto importante es el ordenamiento del proceso selectivo. Entonces, en las bases nos dicen cuándo van a salir las relaciones de admitidos y excluidos. Y eso también es importante. Nosotros presentamos una solicitud y nos vamos tranquilos a casa. Y ya no nos enteramos de nada del proceso hasta el día del examen. Bueno, esto es un error. Hay que mirar siempre la relación de admitidos y excluidos, porque hemos podido quedar excluidos por alguna tontería que es subsanable. Primero sale una relación provisional, se da un plazo de reclamaciones y luego ya una definitiva. Cuando no es subsanable ya es cuando ya es definitiva y sí que nos encontramos muchas veces que llega la gente al examen y dice, no, yo presenté la solicitud y pagué la tasa. Sí, pero ha salido excluido por esta razón que la podías haber subsanado, pero no la has subsanado porque no has mirado y ahora ya no te puedes presentar al examen. Entonces eso es importante y es un error que se comete mucho, no mirar nada hasta el momento del examen. En este apartado también se explica un poco cuál va a ser el sistema selectivo, si va a haber qué tipo de pruebas de examen va a haber, si va a haber concurso, si va a haber pruebas de euskera, luego cuándo se van a ir aprobando, se van a ir publicando las relaciones de personal, aprobado y seleccionado. Los procesos en la administración son lo que se llaman garantistas, es decir, dan muchas garantías al ciudadano. Por eso cada paso que se da en un proceso selectivo se saca una relación provisional, se deja un plazo de reclamaciones, se analizan las reclamaciones, resultados de relación definitiva. Luego hacemos un examen, notas provisionales, plazo de reclamaciones, notas definitivas, otro examen y así, claro, con tanto plazo, pues todos los procesos se alargan mucho. Y lo normal, un proceso que vaya bien, menos de 9 meses no dura nunca. Y por fin, el último apartado es el de los temarios. El de los temarios, que es la relación de temas sobre la cual van a versar los exámenes de la fase de oposición. En algunos casos también se incluye la bibliografía. Bueno, como veo que andamos un poco así de tiempo, esto sería un poco lo mismo. Esto más o menos ya hemos hablado. Aquí os ponía un poco cuál es, de alguna forma, la organización temporal de todo. Cuando se producen vacantes en la plantilla de personal, estas vacantes se incorporan a lo que se llama oferta pública de empleo, que habréis oído. Pues se ha publicado la oferta pública de empleo. Esto no quiere decir que haya ningún proceso en marcha. Esto quiere decir que una administración, sea el gobierno, sea Osakidetza o sea el Ayuntamiento de Arrankudiaga, dicen que en su plantilla tienen estas vacantes. Punto. Después, posteriormente, esta oferta pública de empleo debería hacerse todos los años. Posteriormente ya de esas ofertas derivan ya procesos selectivos concretos. Se aprueban las bases, un poco con lo que os está comentando yo que deben tener las bases de convocatoria, se publican estas bases, se les da publicidad y luego empieza el proceso de admisión de solicitudes. Las pruebas selectivas, que las decide el tribunal, luego sale la relación de aprobados, el tribunal, también publicidad, nombramiento, aquí hay que aportar documentación. Generalmente no nos van a pedir en un proceso selectivo el título de economista para presentarte a este proceso. Con que digas en la solicitud que lo tienes, es suficiente. Ahora bien, si en el último momento, en este momento, después de superar todo el proceso, te dice, bueno, realmente es que me falta una asignatura, pues bueno, pues entonces no te van a nombrar y además has dicho una cosa que no era cierta, has puesto una falsedad, porque cuando haces una solicitud siempre hay una casilla que dice, declaro que son ciertos todos los datos que figuran en esta solicitud y hay, bueno, incluso se podría perseguir penalmente. No suele ocurrir, pero bueno, porque generalmente son despistes, pero sí que te llevas el disgusto de haber superado un proceso selectivo y como te falta una asignatura, pues no te nombran y no puedes tomar posesión. Esto es un poco Os voy a contar en 2 minutos
los procesos de selección de la Unión Europea, que son totalmente diferentes a lo que os he contado hasta ahora, ¿eh? En la Unión Europea existen los funcionarios de 2 niveles, administrador y asistente, y luego hay otros agentes contractuales, expertos nacionales en comisión de servicios, personal temporal, becarios. Bueno, a nosotros, ¿qué nos interesaría? Los puestos de administrador. Los de asistentes son parecidos a nuestros auxiliares y administrativos. Para los puestos que ellos llaman de administrador, se pide una enseñanza de nivel universitario mínimo de 4 años o de 3 años, depende del nivel, ¿vale? Entonces, ¿qué hace un economista en la Unión Europea? Pues esto lo he sacado de la página de la Unión Europea, que ahora os daré también el link, por si queréis entrar. Bueno, pues realizan análisis económicos y estadísticos y desarrollan nuevas estrategias en estos ámbitos. Bien, requisitos, que es lo que nos interesa. Debe poseer un buen dominio de 2 lenguas europeas como mínimo. Y una de ellas ha de ser alemán, francés o inglés, ¿vale? El título universitario en economía, o bien obtenerlo durante el año en curso. ¿Veis? Aquí ya veis una diferencia con nosotros, ¿vale? Estos no son tan estrictos con los títulos, ¿eh? Esto para un grado de administrador 5, que es el más bajo. Y luego ya, si es un grado un poco más alto, suelen pedir experiencia. Y luego, ¿cómo hacen los procesos de selección? En estos casos, olvidaros de temarios, exámenes teóricos, exámenes prácticos. Esto hacen todo pruebas para evaluar competencias, para evaluar capacidades. ¿Y cuáles son las competencias que evalúan? Pues análisis y resolución de problemas, la capacidad para analizar y resolver problemas, la capacidad para comunicarse, tanto a nivel oral como a nivel escrito, la orientación a la calidad y los resultados, la capacidad de aprendizaje y desarrollo, la capacidad de determinar prioridades entre varias tareas y la capacidad de organizar. La resiliencia, que es un término que se ha puesto de moda estos últimos años, o la capacidad, ¿cómo podríamos definir la resiliencia? Pues un poco con este dibujito que os he querido poner aquí, ¿no? De responder bien cuando se está rodeado de estímulos negativos, ¿no? La capacidad de trabajo en equipo y una última que no se evalúa siempre, pero que sí en algunos casos, que sería la capacidad de dirección. ¿Y cómo se evalúan estas competencias? Pues mira, lo que hacen estos son estudios de casos. Te dan un caso y tú tienes que estudiarlo y tienes que proponer soluciones, ¿eh? Ejercicios en grupo, ¿vale? Se pone un grupo de candidatos y entonces hablan y discuten sobre un tema, con presentaciones orales, ¿eh? Te dan un tema y tienes un tiempo para prepararlo y luego tienes que presentar delante del tribunal o con una entrevista estructurada, ¿eh? Estas son, o sea, como veis, no tienen nada que ver con nuestros procesos selectivos, son otra cosa totalmente diferente. Y además, el resultado final también es diferente, porque los candidatos que superan una posición quedan inscritos en una lista de reserva. Eso no significa que tú ya por superar el proceso vayas a trabajar, ¿eh? Os he puesto aquí, el hecho de que su nombre figure en la lista de reserva indica que podría ser convocado por una institución para una entrevista, pero no constituye ni un derecho ni una garantía de contratación. Porque lo que se hace con estas 7 competencias que se evalúan, tú figuras que has superado el proceso y tienes una valoración en cada una de las competencias. Y en un momento determinado, pues el área de agricultura de la Unión Europea quiere a candidatos que, habiendo superado el proceso, tengan un buen nivel de trabajo en equipo y de resiliencia, porque los van a mandar, yo qué sé, a un sitio, a Grecia, donde van a tener que inspeccionar una serie de cosas y prevén que el entorno sea hostil y tal. Entonces, cogen la cartera o el mapa de competencias de cada uno de los candidatos y dicen, pues los más adecuados son este y este y este. Les hacen una entrevista y esos entran. Si no, no entra. O sea, no es como aquí donde dices, no, yo quedo al primero y entro. No, allí eso no vale. ¿De acuerdo? Bueno, esta presentación se la voy a mandar al Colegio de Economistas para que la pongan, pero si queréis tomar, bueno, no hace falta que toméis nota, yo se la mando y luego ya la veis de aquí. Este es el link de la Unión Europea, ¿eh? Aquí podéis encontrar toda la información de puestos y todo esto. Bien. En general, yo recomiendo,
que si queréis estar al tanto de qué novedades hay en el empleo público, nosotros tenemos una aplicación que es gratuita, por supuesto, y os la podéis bajar desde Google Play o App Store, que se llama ADI IVA, y ofrece novedades sobre procesos selectivos y publicaciones, y luego próximamente vamos a incluir otros temas como euskera, perfiles lingüísticos, lenguaje administrativo claro, etc. De todas formas, también podéis visitar nuestra página web. Vale, esta es la página del IVA, ¿de acuerdo? Y entonces aquí tenéis, veis un poco las áreas de las que se ha hablado, euskera, publicaciones, tenemos varias revistas, bueno, tenemos 3 revistas que son abiertas, que podéis leer, bueno, la biblioteca, esto es el Servicio Oficial de Traductores, luego todo el tema de formación y empleo público, ¿no? Que sería lo que nos interesaría a nosotros. Y aquí tenéis un apartado de ofertas de empleo donde vamos actualizando todas las ofertas de empleo que hay a nivel de País Vasco y Navarra, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podéis coger y decir, bueno, dime las ofertas que tengan el plazo abierto. Pues mira, un técnico superior y tal de atención sanitaria en Baracaldo. Aquí viene un pequeño resumen del puesto. El plazo todavía no ha comenzado, arrancará en mayo, hasta el 23 de junio. Y aquí podéis ver, si picáis, pues un poco información sobre el puesto, ¿no? ¿Quién oferta? Pues esto, la plaza, las funciones y tareas, qué titulación exigen, la admisión, las solicitudes, cómo se hacen y tal, y luego la convocatoria, dónde están las bases y todo eso. Bueno, yo creo que si alguien está buscando, pues es interesante este tipo de información. Vale, y luego tenéis lo de también la app de la que os he hablado y voy a ver si soy capaz de volver a la presentación. Sí, aquí está. Vale. Bien, este es el link del INAP. El INAP es como el IVA, pero a nivel nacional, el Instituto Nacional de Administración Pública. Si alguien está interesado en convocatorias a nivel estatal, pues aquí tenéis toda la información. Bueno, esto estaba ya bastante desactualizado porque últimamente ya no publican los sueldos de la Unión Europea. Pero bueno, el sueldo base mensual, esto es de hace 4 o 5 años, pero desde entonces me imagino que ahora será más alto, ¿no? Pero para un economista que entraría pues a trabajar sería pues esto. Esto era de hace 4 o 5 años, ahora será más, ¿vale? En el gobierno vasco, bueno, a esto le falta también la última actualización, que ha sido una subida del 2,5%, pero bueno, para que os hagáis una idea, el nivel mínimo de un técnico superior es de 38.000 euros brutos al año. El nivel más habitual, no creo que haya ningún puesto de economista por debajo de este nivel, sería de 44.000 euros brutos al año. Yo creo que para un primer trabajo, para un joven, muy pocas empresas llegan a ese nivel. Luego, lo que ocurre en la administración es que a los jóvenes yo creo que se les paga mejor que en el mercado, porque ahora es muy habitual encontrar a recién licenciados de todas las ramas cobrando 1.200, 1.300 euros al mes. Aquí se paga bastante más, pero luego, en la medida en que tú vas progresando, bueno, pues aquí, claro, se puede ir subiendo, ¿no? Hasta puestos de jefatura de servicio, que serían estos, puestos de subdirección, y estos ya son niveles políticos, ¿vale? Niveles de dirección. Se puede ir subiendo, pero bueno, qué duda cabe que pasado un tiempo se invierte. Así como al principio era más ventajoso económicamente trabajar en la administración, pasados 10, 15 años más ventajoso trabajar en una empresa privada si la empresa va bien. ¿Qué perspectivas vamos a tener a corto o medio plazo de convocatorias? Bueno, aquí ha habido 2 leyes que se publicaron en el año 21 que básicamente lo que vienen a decir es que la administración a nivel de todo el Estado está hecha un desastre y que hay muchos interinos, mucho empleo temporal y que eso hay que solucionarlo de alguna forma, ¿no? Y da un plazo hasta diciembre del año que viene para que las administraciones regulen la situación y hagan unos procesos excepcionales en los cuales muchos puestos se van a cubrir únicamente por el sistema de concursos, es decir, por valoración de méritos, y se va a tener en cuenta básicamente los servicios prestados en la administración convocante, con lo cual los que van a entrar en esas convocatorias van a ser gente que ya estaban trabajando en la administración y luego otros puestos se van a cubrir por un proceso especial que es concurso-oposición.
donde también el concurso se va a tener muy en cuenta los servicios prestados en la administración convocante. Es decir, ahora en el gobierno estamos desarrollando este tipo de procesos. Precisamente el 5 de febrero tenemos en el BEC, si no estoy equivocado, el domingo 5, el examen de los economistas, que se han presentado 2000 y pico, creo, a la prueba. Y este examen, bueno, la ventaja que tiene es que los que lo superen, este proceso, y luego se va a tener en cuenta los servicios prestados. Y, lógicamente, pues entrarán mayoritariamente la gente que haya trabajado anteriormente en la administración. Pero los que no hayan trabajado tienen la posibilidad de acceder a bolsas de trabajo y empezar a meter la cabeza de alguna forma, ¿no? En la administración, pues cubriendo. Hay gente que tiene suerte y le toca lo que llamamos una cobertura vacante, es decir, una persona que se jubila, deja una, que cada vez se están jubilando más porque la edad media en la administración ya es muy alta, ¿no? Deja un puesto vacante y entonces llaman a alguien de bolsas y dicen hasta la cobertura reglamentaria de la vacante, es decir, hasta que salga un proceso de oposición para cubrir ese puesto de trabajo. Y eso pues tiene bastante estabilidad. En definitiva, todas las administraciones, diputaciones, ayuntamientos, Osakidetza, el gobierno vasco, todos estamos ahora en este año embarcados en este tipo de procesos. Van a salir un montón y están saliendo un montón de plazas. El de economistas que os he comentado del examen del 5 de febrero, esto, bueno, ya se convocó en su momento y la gente ya presentó la solicitud. O sea, no os estoy diciendo que vayáis a la feria si no habéis presentado la solicitud de forma previa, ¿eh? Y entonces, bueno, pues ahí se va a hacer el examen. Tal como nosotros, pues hay muchas administraciones que se encuentran en la misma situación. Ahora, os vuelvo a repetir, en estos procesos es muy difícil entrar desde la calle directamente, por no decir imposible. Bueno, imposible no hay nada, siempre puede ocurrir, ¿eh? Pero bueno, es fácil, sin embargo, entrar a formar parte de bolsas de trabajo porque simplemente hay que superar el examen, que es un examen que no es demasiado exigente, ¿eh? Y lo que ocurre es que cuando esto termine, ya a partir del año 2024, sí que todas las administraciones van a tener que abordar una serie de OPEs de rejuvenecimiento, porque la edad media es muy alta, porque se están produciendo o se van a producir en los próximos meses ya jubilaciones en cascada, que todos los días va a haber un montón de jubilaciones y que esos puestos hay que cubrir. Entonces yo creo que a partir de 2024-2025, pasado esta situación de oposiciones que tienen como principal objetivo la estabilización del personal interino, va a haber un montón de puestos de trabajo que tienen como principal objetivo la incorporación de nuevas personas a la administración. Bueno, lo último, lo he dicho todo muy corriendo, no sé si se ha entendido. Aquí nada, os quería comentar un poco de cómo van a ser los procesos de selección en el futuro. Yo creo que vamos a cambiar, yo creo que tendremos que ir caminando poco a poco hacia procesos más de estilo europeo y dejarnos de pruebas memorísticas. De alguna forma, la administración, cuando selecciona a una persona, dice, por ejemplo, yo necesito veterinarios y saco una convocatoria de veterinarios y le pongo un temario de veterinarios y le examino de veterinaria. Es decir, la administración le está diciendo a la administración educativa, a la universidad, mira, no me fío del título que le has dado a este señor de veterinario y ahora lo vuelvo a examinar de veterinario. Es un poco ridículo. Yo creo que los procesos de selección en el futuro deben ir más a evaluar competencias, a medir capacidades, a medir aptitudes y olvidarnos un poco de estos procesos que son tan memorísticos, tan de estudiar y tal. Los procesos de aquí, del País Vasco, no son especialmente duros, ¿eh? Si os vais a presentar al Cuerpo Superior de la Administración del Estado, bueno, por lo menos 2 años estudiando, ¿eh? A mí me parece una locura, ¿no? De hipotecar 2 o 3 años de tu vida a un proceso selectivo que te puede salir o no, ¿eh? Y te lo juegas todo a una baza de un día que estés inspirado o que tengas fiebre. Pero bueno, yo creo que debe ir impepinablemente hacia un modelo mucho más cercano a la Unión Europea, evaluando capacidades, evaluando aptitudes y fiándonos de la administración educativa. Si nos dice que una persona es economista, no le vamos a volver a preguntar sobre economía en el proceso, ¿eh? Porque ya se supone que tiene la titulación. Bueno, no sé si os he dado mucho la chapa, no sé si queda alguno por ahí despierto o estáis todos dormidos o... A ver...
O no sé si hay alguna pregunta. Bueno, a ver si se animan y formulamos alguna pregunta. A ver. Mira, nos pregunta cómo se accede a las bolsas de trabajo, nos dice una de las personas, Ainhoa. Mira, generalmente las bolsas de trabajo se conforman cuando hay un proceso selectivo donde dices, bueno, pues yo convoco 20 plazas, y se presentan 1000 personas y al final del proceso han llegado 50 que han superado el proceso, pero solo tengo hueco para 20. Bueno, pues los 30 que no entran ahí son los que quedan integrados en las bolsas de trabajo. En otras ocasiones, cuando no hay bolsas de trabajo, lo que se hace es convocar procesos selectivos que no tienen como finalidad seleccionar a personal funcionario, sino crear la bolsa de trabajo. Entonces se convocan así, oye, se convoca un proceso para, nosotros hemos convocado alguno, desde el IVAP, un proceso selectivo para hacer una bolsa de trabajo de economistas. Entonces se hace un examen y se ordena a la gente por puntuación y ya está la bolsa de trabajo creada. Esas dos fórmulas hay para entrar en bolsa de trabajo. Luego, educación para los docentes tiene otro sistema. Tiene un sistema de apuntarse, de unas listas que abren de vez en cuando. Y Osakidetza también tiene otro sistema, pero lo genérico de la administración, ayuntamientos, diputación y gobierno, lo que hacen es esto, es lo que os he comentado. O bien como consecuencia de un proceso selectivo para seleccionar funcionarios o un proceso ad hoc para crear la bolsa de trabajo. Bueno, no sé si ves, Fulgencio, pero tenemos una persona que nos dice qué preferencias hay en las bolsas de empleo generadas. Vamos a ver, este es un tema, el de las preferencias, que es objeto de negociación sindical. Entonces, yo aquí no sé qué decir, es lo que acuerden los sindicatos con la administración. Ahora mismo hay un conflicto porque tenemos unas bolsas de trabajo que ya están funcionando en el gobierno y otras que se están generando con los procesos que os he convocado que están en marcha, que son los procesos de estabilización. ¿Y quién va a tener preferencia? Los que entren ahora en estas nuevas bolsas o los que ya llevaban aquí unos años, o se va a hacer un mix entre los dos, es algo que es objeto de negociación. Eso técnicamente yo no te puedo decir. Es lo que acuerden los sindicatos con la administración. ¿Qué ha sido la bolsa de secretarios y del curso que se iba a hacer? Se hizo la bolsa, se hizo el curso y está funcionando. Dicen que ya no se hacen más cursos. Hasta que no agotemos la bolsa que está actualmente en vigor, no vamos a hacer más cursos, porque sería crear falsas expectativas. Se hicieron, creo recordar que 3 o 4 ediciones del curso, donde entraron los según habían quedado clasificados, y eso se hizo y está funcionando, sin más. ¿Hay plazas especiales o destinadas a los economistas con ingeniería informática, en ISEMPE, en Hacienda? No, de momento, no hay. O sea, porque dentro de la estructura de escalas que os he dicho, pues sí que hay una escala que se llama de sistemas de información o de organización de sistemas, donde sí que entra más todo este tema de la ingeniería informática. Pero dentro de los economistas, que yo sepa, no. Pero bueno, yo os he contado la situación a día de hoy. Esto todo puede evolucionar o variar. A ver, porque es que, a ver, no sé. Me voy a ir aquí hasta el final. A ver, en los cursos que han salido, por ejemplo, de escala jurídica, hay que subir los méritos en la inscripción o pedirán más adelante. Sí. Esto ya es una pregunta concreta vamos a ver, los méritos, te abrirá un plazo determinado para presentar los méritos. Ahora, lo único que hay que hacer es presentar la solicitud y estar al tanto de que estoy admitido, consultar la lista de admitidos, la de excluidos y tal. Y luego, si te has presentado, en el caso de la escala jurídica, hay
dos tipos de procesos, unos que van solo por concurso y otros que van por concurso-oposición. Si te han presentado los de concurso, ya te avisaremos de cuándo tienes que presentar los méritos. Si vas a los de concurso-oposición, pues mira, la escala jurídica tiene el examen el 11 de febrero. Y luego ya posteriormente se abrirá un plazo para los méritos. A ver, ¿qué requisito es ser habilitado nacional? No, vamos a ver. No es que sea un requisito. Es que no sé si entiendo muy bien la pregunta. Los habilitados nacionales son, dentro de la administración local existen unas figuras que son la de tesorero, la de secretario y la de interventor, que a eso se les llaman habilitados nacionales, porque es un cuerpo a nivel estatal, a nivel de todo el Estado. Entonces, eso generalmente, los procesos selectivos se hacían siempre a nivel de todo el Estado. Nosotros no hacíamos. Pero ahora nos han traspasado la competencia y este es el primer año que se están haciendo aquí. Entonces, creo que ya hay un proceso en marcha, pero eso de ser habilitado nacional no es un requisito, es una característica de esos puestos, que se les llama así porque son, es decir, si tú eres funcionario del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, pues eres funcionario del Ayuntamiento de Vitoria y te podrás mover en el Ayuntamiento de Vitoria, punto. Si eres habilitado nacional, hoy puedes estar en Vitoria y mañana en Baracaldo. Esa es la idea. O incluso en Segovia. Ainhoa. ¿Y esas bolsas cuándo empiezan a rodar? Las bolsas no paran nunca, porque siempre hay situaciones que hay que sustituir a alguien, porque tiene una baja de larga duración, porque se ha ido. Bueno, una de las ventajas también de los puestos de la administración es que tú puedes pedir una excedencia con reserva de puesto en determinados momentos, es decir, en determinadas situaciones. Si a mí, por ejemplo, me surge la posibilidad de irme a trabajar a un ayuntamiento o a una universidad, yo puedo decir, bueno, yo me voy a trabajar o me nombran algo a nivel político, me voy a tal sitio o soy parlamentario, pero tengo reservado mi puesto. Entonces, ese puesto, hasta que tú vuelvas, aunque es tuyo en propiedad, pues estará ocupado por una persona que venga de bolsas. O una persona que se jubila, pues hay que cubrir ese puesto, no puede quedarse vacante. Entonces se llama uno de bolsas y viene. O tiene una baja de larga duración, o incluso se puede cubrir pues una baja de embarazo, que actualmente creo que son de 5 meses, entonces esos 5 meses hasta que vuelva el titular del puesto se cubre. Las bolsas no paran nunca. Esto de ingeniería informática ya lo hemos visto. ¿Qué ha sido de las bolsas secretarias? Ya os he contado. ¿Qué preferencias hay en las bolsas? Ya os he contado. En este momento, ¿qué opciones tenemos? ¿Hay alguna convocatoria de economistas? Estaros atentos, ya os digo que en este momento las convocatorias que hay generalmente ya están hechas y los procesos en marcha. Han salido todas pues a finales del año pasado, entre el verano y diciembre del año pasado salieron un montón, pero ya os digo que son todas de estos procesos donde alguien sin experiencia pues lo tiene un poco crudo, a no ser para meterse en bolsas. Y luego lo demás, si estáis interesados, estaros atentos o bien en la web del INAP o en la de la Unión Europea o en la del IVAP, o con la app esa que os digo, y mirad, y en el momento en que salga algo, nosotros recogemos todos los procesos selectivos de nuestra comunidad autónoma. Y alguna vez, cuando hay uno así muy genérico del Estado, también lo metemos. Bien, a ver, en ese momento, ¿qué opciones tenemos? Bueno, eso está. Una vez haces el examen, cuando está previsto que funcionen las bolsas, creo que ya hemos contestado. ¿Cómo se accede a las bolsas? Aquí uno dice despierta. Bueno, no sé si activa el micro. Ah, bueno, estos ya son cosas que han pasado antes, ¿no? Vale. A ver, ¿se puede mejorar una lista acreditando algún perfil con posterioridad? Vale, esto es interesante. Si tú en todo momento, la gente que está en bolsas de trabajo le dan acceso a una aplicación. Y entonces, a través de esa aplicación puede ver en la bolsa en la que él está, en qué posición está, cuánta gente han contratado en el último mes, por ejemplo, los que están delante de él, si están activos o no, porque tú puedes estar en una bolsa y decir, oye, yo me voy a hacer un máster durante un año desactivarme la bolsa, y te puedes desactivar y por eso no te quitan, solo que no estás disponible para cubrir puestos de trabajo. Y si tú acreditas un perfil lingüístico, tú tienes un sistema para subirlo a tu expediente personal. Es decir, yo he acreditado el perfil 3, ahora ya
soy válido también para puestos que pidan el perfil 3 de forma preceptiva. O sea, eso mediante ese sistema se hace. A ver, los méritos en cuanto a experiencia, ¿se pueden presentar la vida laboral o requisito indispensable de certificación de tareas? No. Vamos a ver, la experiencia generalmente se pide, en cada caso concreto se dice cómo se ha de acreditar. En las bases de la convocatoria viene. La administración ya tiene un sistema muy tasado de cómo se acredita la experiencia. Cuando se tiene en cuenta la experiencia en la empresa privada, que es muy pocas veces, no os voy a engañar, muy pocas veces, la experiencia que se suele tener en cuenta es siempre en la administración. La administración es muy endógama en este aspecto y no se fía de la experiencia en la empresa privada. Pero cuando se pide, se suele decir, oye, pues tiene que aportar la vida laboral o un certificado de las funciones desempeñadas y tal. Eso se suele decir en las propias bases de la convocatoria. Pero os digo que es pocas veces que la administración se tiene en cuenta. La experiencia en sociedad pública suma. Bueno, vamos a ver, en sociedad pública. Cuando se habla de administración es administración y sociedad pública no es administración. Entonces, depende. Y siempre, con esto no hay verdades redondas. Es decir, la experiencia en una sociedad pública puede ser que en algunos casos se tenga en cuenta en algunos procesos selectivos de la administración y en otros no se tenga en cuenta. En los que están ahora en marcha no se va a tener en cuenta, en los que están ahora realizando. ¿Cuándo daréis la información de la especialidad de letrados en esa posición vinculada? Esto ya es abusar un poco, no. Esto lo vamos a dar, vamos a ver. Cuando hagamos el examen, eso lo vamos a informar el día del examen de los letrados, que es el 11 de febrero. Y ahí les vamos a decir que cuando saquemos los resultados provisionales de las notas de ese examen, que será probablemente 48 o 72 horas después de hacer el examen, ahí vamos a indicar cuándo y dónde se van a realizar los exámenes de acreditación de la especialidad jurídica. Y esos exámenes van a ser casi con seguridad la última semana de marzo. Por ahí. La experiencia en una entidad mixta semipública contaría. Pues eso depende de las bases y del proceso que estipulan claramente qué es lo que se valora. Ya os digo que generalmente la administración es muy endógama en este sentido y solo suele tener en cuenta experiencia en la administración pública. ¿Cada cuántos años se regulan convocando los procesos de estabilización? Se supone que estos son únicos y por una única vez que se van a hacer y que no va a haber más procesos de estabilización. Se supone que esto es algo excepcional. Ahora, yo os digo una cosa, yo llevo en la administración 36 años y he vivido muchos procesos únicos para regularizar, muchos. En el examen de técnico superior de administración, el examen complementario es obligatorio hacerlo. Bien, entiendo que me está preguntando, es que los exámenes que ahora están en marcha en el gobierno tienen dos partes. Una que va sobre un temario general, del cual se han publicado unas preguntas y que es muy fácil de preparar porque solo hay que estudiar las preguntas, y otro que es un temario específico. Y entiendo que cuando habla de examen complementario me está hablando del temario específico. En el proceso que tenemos ahora en marcha, la primera parte, me dice que no es eso lo que yo digo. Entonces no entiendo. El examen complementario, no sé cuál es el examen complementario. Es otro aparte del teórico y el práctico. El de igualdad, el de... Vale. Vamos a ver. Así como los juristas tienen la posibilidad de acreditar la especialidad de jurídico mediante un examen, los que se presentan al cuerpo superior de la administración tienen la posibilidad, que no obligación, de acreditar el conocimiento de ser técnico de igualdad, acreditar la acreditación de igualdad. Para eso hay un temario específico y había que presentarse.
pero había que cumplir un requisito, que era tener un número de horas de formación en materia de igualdad. Es decir, para conseguir la acreditación en igualdad, ¿para qué te sirve esa acreditación? Para trabajar como técnico de igualdad en el Gobierno vasco. Entonces, para conseguir esa acreditación había que tener primero 300 horas de formación y después presentarse y superar el proceso que se va a hacer y que se hará también seguramente a últimos de marzo sobre esta materia. Pero por supuesto que no es obligatorio, es algo opcional. No sé si te he aclarado, Ainhoa, lo que querías decirme. Me estoy quedando sin batería. Espera. No sé si hay más preguntas. Es que ricasco, Fulgencio. La verdad es que ha sido una charla muy interesante. Nos ha ayudado a identificar cómo está la situación en la actualidad, las tendencias de futuro. Por lo tanto, pues nada, agradecerte en nombre del Colegio Vasco de Economistas, de todas las personas que estamos hoy aquí siguiendo esta charla, pues tu participación y todas aquellas cuestiones que puedan surgir y que, bueno, no, igual ahora pues no nos ha dado tiempo a abordar, nos podéis hacer llegar y nosotros encantados de poder ayudar y bueno, a través cogeríamos todas las cuestiones que nos podáis hacer llegar, las contrastamos con Fulgencio y os contestamos a todos. Así como la grabación la pondremos a disposición de todas las personas que habéis acudido hoy y las tendréis en vuestro espacio de la web. Así que eskerrik asko guztioi, eskerrik asko Fulgencio y bueno, pues muy útil para todos. Eskerrik asko.